Desde algo extraño que estamos viendo en los supermercados hasta lo que está pasando en la capa de ozono, son algunas cosas que están pasando en la actualidad y son cosas que además nos afectan a todos porque están empezando a ocurrir ahora mismo. Y es que de vez en cuando en este mundo en constante cambio ocurren acontecimientos que tienen un impacto profundo en nuestra existencia y que nos confrontan con realidades a las que no estamos acostumbrados a enfrentar. Hoy vamos a hablar de todas esas cosas que están pasando ahora mismo y que son temas de actualidad. Os habla Fon y bienvenidos a Atraviesa lo Desconocido Live. Como muchos conoceréis, aquí en Atraviesa lo Desconocido Live siempre estamos del favor de la verdad. No ocultamos unas noticias como hace la televisión cuando conviene o cuando no conviene. Aquí hablamos de todo lo que está pasando, ¿no? Y en estos momentos está pasando algo, digamos que nos ha cogido un poco desprevenidos, ¿no? Está pasando algo excesivamente raro y desde luego los científicos e investigadores de todo el mundo no se esperaban. Esto todo tiene que ver con el agujero de ozono que está en la Antártida. Muchos de vosotros, los que peinéis canas, como yo, sobre todo, os acordaréis del agujero de ozono de los años 80 a los años 90, por ahí, ¿no? Era un problema científico y, la verdad, generó cierta alarma en la población mundial. Yo recuerdo cuando era niño, en los años finales de 80, principios de los 90, leer revistas científicas y ver todo este problema del agujero del ozono. El agujero del ozono es una disminución significativa en la capa de ozono estratosférico que protege a la Tierra de la radiación ultravioleta, una radiación que es perjudicial. Aunque el agujero del ozono se encuentra principalmente sobre la región de la Antártida, sus consecuencias son globales. Cuando el agujero de ozono se hace patente, aumenta la radiación ultravioleta, que es dañina, daña la vida marina, daña los ecosistemas, impacta en la salud humana y modifica el clima global. Los científicos y muchos países firmaron el llamado Protocolo de Montreal, una medida para reducir el agujero del ozono, que consistía en prohibir la producción y el uso de sustancias químicas conocidas como clorofluorocarbonos o CFC y otros compuestos que agotan el ozono estratosférico. Las prohibiciones fueron globales y se produjeron a finales de los 80. Efectivamente, el agujero de ozono acabó por estabilizarse e incluso fue uno de los más pequeños desde la década de los 80. De ahí que muchos estuvieran entusiasmados, ¿no? La prohibición de esos CFCs pues había funcionado y había reducido el agujero de ozono. Pero esto no acabó siendo así, porque a pesar de todo eso, el agujero de ozono de 2023 es uno de los más grandes de la historia. Una vez más, los culpables no fuimos los humanos. Y quizás los CFC no tenían tanto que ver, sino que el responsable fue el volcán Tonga. Esto ha causado, según los investigadores, que el agujero del ozono sobre la Antártida haya alcanzado un tamaño alarmante, siendo 3 veces más grande que Brasil y superando los 26 millones de kilómetros cuadrados el día 16 de septiembre. Los científicos no se esperaban esto, y dado que los CFC ya se habían prohibido y disminuido mucho, los científicos han dirigido la mirada hacia otro lado, el volcán Tonga, que lanzó toneladas de tóxicos en 2022 a la atmósfera e inyectó vapor de agua en la estratosfera, afectando directamente al agotamiento del ozono. Por lo tanto, aunque es importante, no lo niego, disminuir lo máximo posible la contaminación, amigos, la que manda es la madre naturaleza. Y ahora pasemos a otro tema, un tema que está empezando a alarmar a algunas personas, a otras quizás no les importa tanto, pero con el tiempo les acabará importando también. Fijaos, cuando vamos al supermercado o a un mercado a comprar algún alimento, pues normalmente quizás pues no nos fijamos mucho en el alimento, ¿no? Miramos la fecha de caducidad y poco más. Si queremos adelgazar, pues miramos las calorías, pero poco más, vamos. Pero, ¿y si os dijera que quizás en un futuro habrá que fijarse un poco más en las etiquetas de los alimentos? Preguntaréis, ¿y por qué digo esto? Pues porque en supermercados europeos ya comenzó a aparecer en las estanterías comida hecha en laboratorio. Y esto se está comenzando a hacer sin avisar.
una vez más, con la excusa del cambio climático y diciéndonos que las vacas producen mucho CO2, se está preparando un aluvión de productos de laboratorio para consumo humano. Uno de los ejemplos que está ocurriendo en estos momentos es el salmón. Así que si vas al supermercado en el futuro vas a tener que fijarte un poco más en las etiquetas. Mirad, esto está ocurriendo actualmente con el salmón en el norte de Europa. A mí personalmente el salmón no me gusta, pero las personas que viven en el norte de Europa van a tener que fijarse un poco más en el salmón, porque en las estanterías ya hay salmón de laboratorio. Al igual que otros productos sustitutos de la carne, la alternativa al salmón está elaborada a partir de microproteínas que provienen de hongos filamentosos. En cuanto a su nutrición, el producto es similar al salmón animal, con las mismas proteínas. Revo Foods trabajó junto con otra empresa, Mycorrhiza, para diseñar una micoproteína diseñada específicamente para pasar por una impresora 3D. Los investigadores han estado trabajando en productos alimenticios impresos en 3D durante varios años, con creaciones que van desde pasteles de queso cocinados con láser hasta carnes cultivadas en laboratorio. Afirman, por supuesto, que hacerlo así es mucho más ecosostenible. Evita la sobreexplotación animal y, como no, las emisiones de CO2. Según el sitio web de Revo Foods, la producción del filete de salmón vegano en laboratorio utiliza entre un 77 y un 86% menos de dióxido de carbono y un 95% menos de agua dulce que la captura y el procesamiento de salmón convencional. Y curiosamente, esto pasó por los controles sanitarios, es decir, han dicho que esto es seguro para el consumo humano, por eso ha llegado a los supermercados. Muchos de vosotros diréis, bueno, pero yo vivo, yo qué sé, en Colombia, en Brasil, en México. Esto no va a llegar aquí. Sí va a llegar, sí. Han avisado de que en 2025 ya estará en supermercados de los Estados Unidos. Y amigos, si llega a los Estados Unidos, llegará a todas partes. Claro, yo me pregunto, ¿han evaluado correctamente los efectos a largo plazo o a medio plazo de estos alimentos en el organismo? ¿Es seguro completamente comer carne de laboratorio? ¿Puede llegar a producir cáncer este tipo de alimentos? Y la pregunta más importante, ¿comerías carne hecha en laboratorio o salmón? Y bueno, pasemos ahora a algo muy extraño que ha crecido dentro de un hombre y ha dejado a todo el mundo perplejo. Es uno de los casos más increíbles con diferencia de la medicina actual. Y es que en botánica existe un peligroso hongo llamado Chondrosterum purpureum, que causa la enfermedad de la hoja de plata. Esta enfermedad de las plantas acaba con ellas si no se trata rápido. Hasta ahora era un problema en botánica, pero ahora es un problema que también afecta a los humanos. Y es que un hombre de 61 años se quejaba de voz ronca, fatiga y dificultad para tragar. Una tomografía computerizada de rayos X de su cuello reveló un absceso lleno de pus junto a la tráquea. Hicieron muchas pruebas, pero no daban con lo que realmente era, hasta que una prueba específica de hongos reveló la presencia de filamentos largos en forma de raíces, llamados hifas, que en los bosques se extienden por el suelo intercambiando nutrientes con las raíces de los árboles. En este caso las hifas se abrieron paso por la garganta del hombre, que de no ser tratado rápidamente tendría graves problemas de salud. Los médicos e investigadores documentaron este caso en un artículo científico que alerta de que es muy extraño, que el hombre no tenía problemas de salud ni un sistema inmune débil, era micólogo, pero no recordaba haber trabajado con esta especie. Hongos que son exclusivos de las plantas y que empezaron a aparecer en seres humanos. Qué cosa más rara, son casos desde luego que nunca han ocurrido. Y esto, pues lo podríamos juntar a la plaga de chinches que están teniendo en algunos países. La verdad es que es increíble cómo en Francia ha ocurrido esto, pero son cosas que están pasando en la actualidad. Por eso, bueno, creo que debemos prestar máxima atención a estas nuevas cosas que van pasando. Hoy os voy a mostrar dos curiosidades que tienen que ver con los mapas del mundo. La primera es la perspectiva y la realidad de los países proyectados en un mapa del mundo. Como sabréis, los mapas del mundo adaptan una esfera a un plano y hay que rellenar los huecos de la esfera.
Para rellenarlo, hay que hacer que los países donde están los huecos sean más grandes, mostrando de forma exagerada esos países, tal y como veis aquí. Una vez más, la realidad no es como nos contaban. Y ahora atended a esta otra curiosidad, y es que un barco puede viajar de Alaska a la India en línea recta sin tocar el timón. Claro, en un mapa esto es imposible, pero cuando trasladamos esto al mundo real, nos quedamos impactados, porque es una afirmación cierta. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el siguiente programa.